Bienvenidas y bienvenidos a esta que es nuestra segunda lección de nuestro curso Taller para la elaboración de demandas conforme a las reformas al Código Civil de Veracruz de este año 2020. En este momento corresponde acceder a los lineamientos y las disposiciones que tiene la legislación de carácter nacional y que también incide en el acceso y en la definición de lo que debemos entender por alimentos en nuestro país. Por normativa nacional vamos a entender aquellas leyes que no solamente tienen aplicación en alguno de los territorios de las entidades federativas, sino que son aplicables a todo el territorio nacional. Ninguna de estas leyes, las que vamos a analizar en esta videolección, tienen referencia directa con las cuestiones de carácter civil, sino que están enfocadas a reconocer el derecho a los alimentos en distintos ámbitos, en el ámbito constitucional y respecto de algunas instituciones de carácter nacional o que pertenecen a la Federación. En estas vamos a encontrar el reconocimiento del derecho fundamental a los alimentos en la Constitución y algunas normas que protegen de manera específica a grupos vulnerables identificados, en particular a los adultos mayores y a los menores de edad. Iniciemos con esta videolección. En esta imagen encontramos algunas de las disposiciones de carácter federal que tienen relación con el reconocimiento y contenido del derecho a los alimentos. También señalamos aquí los códigos civiles de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, el análisis y la comparación del derecho a los alimentos en cada uno de los códigos civiles lo dejaremos para una videolección futura y específica dedicada a ellos. En esta imagen nos encontramos con que la primera disposición de carácter federal y de nivel constitucional que tenemos para reconocer la existencia del derecho a los alimentos está en el cuarto constitucional. El cuarto constitucional tiene la función de reconocer el derecho fundamental a los alimentos y lo vincula de manera directa con la alimentación nutritiva. De acuerdo con el mismo texto del cuarto constitucional, hay algunos otros derechos fundamentales que están relacionados con el concepto general de alimentos, los alimentos en sentido amplio, los alimentos que incluyen otro tipo de derechos que también pueden ser exigibles en las acciones de las personas. Esta complejidad alrededor del número y el contenido de algunos derechos fundamentales, que también están reconocidos en este cuarto constitucional, requirieron que hubiese una interpretación por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber cuál era el vínculo entre este derecho a los alimentos y los otros derechos que también están reconocidos en el cuarto constitucional. Al resolver un amparo directo en revisión, la primera sala de la Suprema Corte emitió la tesis aislada 2.008.539 y en esta tesis aislada definió cuál es el contenido esencial del derecho a los alimentos. En esta tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedujo que el contenido esencial de los alimentos se integra de tres grandes conceptos. El primero son los alimentos como tal, es decir, la comida. El segundo es la salud y el tercero es el esparcimiento. Además, dijo que se integra de dos conceptos o de dos aspectos. El aspecto de carácter económico, es decir, la cantidad de dinero que el deudor alimentario aporta a los acreedores, y también por los medios necesarios para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios, que no siempre tienen que ver con cuestiones de carácter económico. Una vez dicho esto, la siguiente legislación de carácter nacional que tiene relación con los alimentos es la Ley de Derechos de los Adultos Mayores. La Ley General de Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene el objetivo de reconocer en todo el territorio del país los derechos a los cuales deben de tener acceso las personas que han cumplido 60 años o que son mayores de 60 años cumplidos. En su artículo 5, fracción tercera, reconoce que uno de los derechos a los cuales tienen estas personas adultas mayores es precisamente la alimentación nutritiva y además lo vincula con el carácter económico y el carácter de la atención familiar. Es decir, este derecho a la alimentación que reconoce la Ley General de Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene mucha relación con aquello que vimos en los tratados internacionales que tenían como objetivo proteger derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos que el carácter asistencial para las personas adultas mayores tiene mucha relación con esta etapa de la vida en la cual la capacidad de producir dentro del sistema de producción de bienes y servicios va disminuyendo o se pierde.
y hay un objetivo del Estado de proteger la vida de estas personas, las cuestiones de salud, las cuestiones de nutrición, de aquellos quienes en esta última etapa de la vida ya no pueden desarrollar sus actividades de manera natural, producto del deterioro que el cuerpo y las capacidades intelectuales sufren por el paso del tiempo y el proceso mismo de envejecimiento. El artículo 6 está referido principalmente a aquellas instituciones de carácter público o privado que tienen como objetivo dar acceso de algunos de los programas sociales que tienen como beneficiarias a las personas adultas mayores. Estos programas sociales pues tienen el objetivo de facilitar el acceso a las personas adultas mayores a varios conceptos que tienen relación con los alimentos. Por ejemplo, la vivienda, la salud, la educación, el desarrollo integral y la seguridad social son algunas de las prestaciones que las instituciones públicas y privadas dan a las personas adultas mayores. Ahora bien, dentro de estos conceptos debemos de entender que no todos son de carácter de responsabilidad o de cumplimiento por parte del Estado, sino que también hay algunas que deben ser cumplidas por parte de los familiares. Por ejemplo, en el caso de vivienda, salud, si hay alguno de los familiares que tiene acceso a garantizar el acceso de este derecho a las personas adultas mayores que están a su cargo, entonces el Estado ya no es el encargado de dar acceso a las personas a este tipo de prestaciones. Es decir, debemos entender que la responsabilidad de proveer este tipo de asistencia a las personas adultas mayores con motivo de garantizar el acceso a derecho a los alimentos está repartida en niveles de responsabilidad y niveles de cumplimiento tanto para las personas como para el Estado. En este sentido, el mismo artículo 18 de esta ley señala cuáles son los niveles de responsabilidad y las actividades que están obligadas las personas que tienen a su cargo a las personas adultas mayores. Por ejemplo, a llevarlas por lo menos una vez al año a que les hagan una revisión por parte de un especialista en geriatría. Recordemos que la geriatría es esta área o esta especialidad de la medicina encargada de la atención de las enfermedades propias de la vejez. La Ley de Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes tiene el objetivo de establecer cuáles son los derechos a los que deben de tener acceso y garantías las personas menores de 18 años. El objetivo es que haya un estándar mínimo en todo el territorio del país de aquellos derechos a los cuales deben de tener acceso estas personas. El artículo 103, fracción primera, párrafo segundo de esta ley describe cuál es el contenido específico del derecho a los alimentos en sentido amplio, de acuerdo con la cobertura que tiene esta ley, es decir, en todo el territorio, independientemente de lo que digan las legislaciones de carácter civil, las personas que sean menores de 18 años deben tener acceso a cada uno de los conceptos que están reconocidos en este artículo. En esta ley destaca el reconocimiento del derecho a la recreación y a la atención psicológica preventiva como derechos a los que deben de tener acceso los niños y las niñas menores de 18 años en cualquiera de los territorios del país, sin importar que estos estén incluidos en los conceptos de aquello que las legislaciones de carácter civil identifican como alimentos en cada uno de sus códigos civiles. Hasta aquí esta breve exposición sobre las normas de carácter nacional que tienen reconocido el derecho a los alimentos aplicable a todo el territorio. Una de las cuestiones que podemos confirmar de lo que se observaba en los tratados internacionales es que el derecho a los alimentos está reconocido de manera general para todas las personas, pero que además tiene un reconocimiento especial e incluso reforzado cuando se trata de reconocer este derecho en favor de personas que se integran o que están integradas en los grupos que se reconocen como vulnerables, por ejemplo, los menores de edad y los adultos mayores. Lo que podemos observar hasta este punto es que hay un patrón entre el reconocimiento de carácter internacional del derecho a los alimentos y el reconocimiento a nivel nacional del derecho a los alimentos. ¿En qué consiste este patrón? Hay un reconocimiento del derecho a los alimentos para las personas en general y hay un reconocimiento del derecho a los alimentos con conceptos específicos cuando se trata de proteger a las personas que son menores de 18 años o mayores de 60. Y este patrón se va a repetir en las legislaciones civiles en cada uno de los estados. En la siguiente lección, que tiene como objetivo estudiar el contenido
del derecho a los alimentos en algunas legislaciones estatales, en los códigos civiles, para ser específicos, encontraremos que hay algunos estados en los que este nivel de precisión respecto de la población identificada por ciertas edades se repite en algunos casos y en algunos casos no. Y también encontraremos que cuando se repite esta disposición o esta categorización de personas por el rango de edad al que pertenecen, en algunas habrá protección de cierto nivel o de ciertos conceptos y en algunas esa protección no estará reconocida o estará reconocida pero con conceptos diferentes. Por esto, te invito a que veas la siguiente lección que corresponde al análisis del derecho a los alimentos contenido en cada una de las disposiciones civiles o en los códigos civiles de algunos de los estados de la República.